cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿quién tiene que sanar algo con su papá o con su mamá o con su cuidador? Todos vamos a tener que levantar las manos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres imperfectos. Dentro de la creación divina, Dios nos dio algo llamado libre albedrío, que fue prácticamente lo que Dios puso con Adán y con Eva, ¿cierto? Y a través de la toma de decisiones, ellos cometieron el error de ir y de pecar, y a través de ellos trascendió ese pecado de generación en generación. Es lo que llamamos el pecado original, la desobediencia. Pero muchos de nosotros concebimos ese pecado original, como lo mencionaba ahorita Monseñor: mi papá, mi mamá, agresivos, faltos de amor, personas ausentes, personas que no expresaban ese cariño, que inclusive de pronto muchos de ustedes han podido observar que dentro de su núcleo familiar o dentro de sus propios padres son personas que pueden sentir el amor hacia a ustedes mismos, ¿cierto? Que ellos sienten ese amor por ustedes, pero les cuesta expresarlo. Por lo menos de los que estamos aquí, ¿a quién le cuesta expresar una palabra de te amo? ¿Para quién es fácil decir te amo, te quiero, te extraño? ¿Para quién es fácil levantarse cada mañana y decirle, venga, qué alegría despertar junto a usted? Bueno, eso no lo va a decir el esposo, pero ¿ustedes sienten eso? ¿Son libres de expresarse de esa forma? ¿O a veces como que me cuesta? Como que es más fácil cuando tengo que decir malas palabras, cuando me emberraco y digo cosas que no debo de expresar, ¿cierto? Bueno, cuando una persona, cuando un niño, un infante nace, este niño tiene que ser suplido con algunas necesidades básicas. Estas necesidades básicas por lo general tienen que ir condicionados por sus papás, pero muchas personas no son criados por sus papás. Me explico: mi papá, mi mamá me abandonó, me dejó con mis tíos, con mis abuelos, me dejó con un cuidador, porque inclusive mi tiempo de trabajo, mi jornada de trabajo es demasiado larga. Yo no tengo tiempo para cuidar ese chino que tuve. Entonces me toca todo el día en el trabajo, y cuando mucho llego y lo veo en la noche, le cambio el pañal, le doy teta y a dormir, mijo, y hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque la misma situación económica y las condiciones de vida actual no permiten que la mamá se quede en la casa como sucedía anteriormente. Dentro de estas condiciones básicas que un niño debe tener para un sano desarrollo, encontramos tres: el afecto, la pertenencia y la estructura. ¿Quién me puede decir o describir qué es el afecto sin mirar al tablero? Eso es una bomba que tienen allí al lado, no se afanen. Una manifestación de cariño. Es la manifestación de cariño, es la expresión de amor que los padres, los progenitores o los cuidadores dan al bebé. Es de lo que estábamos refiriéndonos ahorita. Es esa expresión que es verbal, que es visual y que es de contacto. Es cuando yo hago sentir al niño que pertenece a un espacio físico donde es querido, donde es respetado y donde hay valores, ¿cierto? Cuando yo le expreso eso a mi hijo, ¿qué podrá recibir mi hijo? ¿O cómo será el futuro de este niño? Será lo mismo, ¿cierto? Si usted vive con un papá ausente, ¿qué puede sentir usted en su corazón? Un vacío, soledad. ¿Por qué? Porque nunca sintió ese afecto de esta persona que lo cuidaba. Si el afecto del papá o de la mamá son golpes, rechazo y maltrato, ¿qué hay en el corazón de esta persona? Odio, ira, dolor, ¿cierto? Entonces este afecto que tenemos que darle a los niños muchas veces se ve distorsionado por los mismos problemas de la vida, pero también se ve distorsionado porque fui lo que yo recibí de niño. Me hago entender. Ahorita cuando preguntó Monseñor, ¿y quiénes se quieren separar? Solamente una levantó la mano. ¿Quiénes son ya separados? Levantaron la mano. Pero cuando se preguntó, ¿y quiénes vienen de familias disfuncionales donde sus papás se separaron? Muchos coincidieron en que sus papás también fueron separados. De una o de otra forma, yo repito las cadenas o la historia de mis antepasados. Pertenencia. La pertenencia es todo aquello que me hace digno de estar en un lugar. Por lo menos ustedes se hacen dignos de estar en su casa.
¿Ustedes fueron dignos de ese espacio físico allí con papá o con mamá? ¿O simplemente fueron los niños que estaban allí olvidados, que sus papás no le prestaban atención, que no cubrían sus necesidades? ¿Quién se sintió desprotegido en su casa y en su hogar? Los que tuvieron casa y hogar, peor aún, los que fueron abandonados. ¿Qué tipo de pertenencia pueden tener? Nula, ¿cierto? Por eso nosotros miramos que muchos muchachos llegan al colegio, a la escuela, adultos, llegan al trabajo y son las personas que se sienten por allá reprimidas, abandonadas, solas, que les cuesta dialogar, que les cuesta expresarse junto a sus compañeros o a las personas que están alrededor. Prefieren estar solos porque jamás pertenecieron a un lugar, porque jamás estuvieron en un vínculo familiar, en una sociedad, o estuvieron rodeados de cariño, de afecto y de todo lo que podía dar el amor. La tercera es la estructura. ¿Quién me puede hablar de la estructura sin mirar allá? Bueno, no la ha cambiado. ¿Qué es la estructura? ¿Quién dice qué es la estructura? Bases, cimientos, exactamente. Es todo lo que yo como padre o progenitor le doy a mi hijo. ¿Qué le puedo yo dar en cuanto al carácter y a la formación? Decirle, bueno, la hora de levantarse es esta, la hora de acostarse es esta. Mijito, usted me respeta, yo lo respeto, yo lo amo. Es esa formación que yo le doy en base hacia inclusive el respeto hacia los demás y el respeto hacia mí mismo. Cuando yo soy un padre, que por decir, yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes han mirado, o no sé si a algunos de ustedes le pasaba, que llegaba el papá y dentro de sus enseñanzas les decía, bueno, mijo, decir mentiras es malo. Xiomara, decir mentiras es malo, no diga mentiras. Don Oscar, don José, no digan mentiras porque eso es malo. Pero llegaba y timbraba el gota a gota, dígale al gota a gota que no estoy. Y muchas veces nosotros tratamos de enseñar solamente con la boca, pero con el ejemplo nos quedamos vacíos y no somos capaces de dar un verdadero ejemplo a mi hijo. Entonces el niño viene creciendo a través del ejemplo que mis padres me dieron. Todo niño tiene unas necesidades básicas y estas deben ser suplidas por sus progenitores o cuidadores. ¿Por qué progenitores y cuidadores? Porque como lo explicamos ahorita, no siempre el papá es el que está presente. A veces el niño se queda con la abuela, con los tíos, con el familiar o con la persona a la cual le pagan para que este niño sea cuidado, bien sea en la casa o en alguna institución. La ausencia de estos valores trae sobre el adolescente vergüenza y una falsa identidad. ¿Por qué falsa identidad? Cuando iniciamos el retiro, dijimos que el tema del retiro era reencontrándome con mi propio yo. Pero ¿quién es mi verdadero yo? ¿Ya analizaron quién es su verdadero yo durante este poquito tiempo de charla? ¿Tiempo cortico o largo, aburridor? ¿Ya encontraron cuál es su verdadero yo? ¿De dónde proviene su verdadero yo? Porque nosotros definimos mi propio yo de lo que puede provenir de mi papá y de mi mamá. Pero si mi papá y mi mamá son personas que vivieron una vida equivocada, ¿será que eso es lo mejor para mi vida? ¿Será que eso es lo que yo tengo que imitar? ¿O será que mi verdadero yo proviene de un creador que hace todo en función de mi felicidad, de mi paz y de mi tranquilidad? Pero allí es donde viene el problema. El problema es cuando yo adopto y yo emulo de mis padres, pues todo aquello que me destruye, todas aquellas heridas, las cuales yo cuando crezca voy a repetir y voy a seguir trascendiéndolas. Como que yo llego aquí y aquí nadie me valora, nadie me respeta, aquí no tengo ninguna importancia. La herida de rechazo se forma en los niños desde el mismo momento de la gestación, cuando inclusive papá o mamá, estando el bebé en el vientre, comienzan a tener conceptos de ¿y ahora yo qué hago con este chino en la barriga? ¿Será que aborto? Cuando el papá joven o ya adulto, después de una embarrada, después de unos tragos, va y deja a la vieja embarazada y decide abandonarla, dejarla sola, y el papá rechaza a ese bebé y rechaza a la mamá. Desde el mismo momento de la gestación, el niño empieza a sentir
todo lo que el entorno le provee. Y si mi entorno es producido por angustia, tristeza, por rabia, por todo tipo de sentimiento destructivo, ¿con qué se alimenta ese bebé? Con todo esto, ¿cierto? Algunos de ustedes, sobre todo mamitas y papás, cuando fueron o cuando se enteraron de que estaba embarazada, ¿qué sintieron? ¿Sintieron alegría? ¿Sintieron paz? ¿Sintieron tranquilidad? ¿No tenían deudas en ese momento? ¿No tenían problemas económicos? ¿Náuseas y vómito? No era brujada, mija. Muchas personas, inclusive, a través de lo mismo, sienten que no tengo ni siquiera cómo darle de comer a los que ya existimos, ahora va a venir una barriga más que alimentar. Y ese mismo rechazo inconscientemente lo va sintiendo el bebé. Y cuando el bebé va creciendo, cuando va creciendo este niño, va andando por la vida sin un rumbo fijo. ¿Por qué? Porque va a sentir que en todos los lugares donde vaya se va a sentir rechazado. ¿Sus papás los abandonaron? ¿No? ¿Su papá tomaba? Bueno, entonces ahora vamos a analizar y vamos a entrar a fondo sobre la palabra abandono. Porque nosotros creemos y tenemos el concepto de que solamente soy abandonado cuando mi papá o cuando mi mamá se van. Pero esta palabra abandono tiene un trasfondo muchísimo más grande y más amplio. Abandono no es solamente el hecho de que ellos partan, de que ellos decidan irse, sino es ese mismo concepto de que estando allí en su casa no están presentes. Son papás que viven en el mismo lugar donde residen ustedes, pero jamás les prestan atención, jamás les dan el cariño, jamás cumplen con las necesidades físicas. Ahorita, en estos tiempos, hay una enfermedad brava que se llama celular. El celular no es que sea malo, tampoco es que sea bueno. Yo soy el que le doy el uso al celular. Pero si ustedes se dan de cuenta, ya hasta un niño de 1 añito lo tienen con celular. ¿Por qué? Porque el celular tiene quieto al niño. Y el celular es el que vive criando al niño. El niño vive todo el día pendiente del celular. Quítele el celular. ¿Perdón? Quítele el celular al niño. ¿Qué hace el niño? Hace berrinche, hace pataleta. Pero si usted va y mira qué está haciendo la mamá, está pegada al berraco celular y le da el celular al chino para que ella pueda tener el tiempo libre y el niño haga lo que se le dé la gana y ella también hace lo que se le dé la gana. Pues muchas veces este abandono no trasciende solamente desde la parte física, sino más importante desde la parte emocional. ¿Verdaderamente yo estoy supliendo las necesidades de mi hijo? ¿O simplemente yo soy una estatua, yo soy un maniquí que estoy presente solamente para reprenderlo, para criticarlo, para causarle daño a través de mis propios conceptos? Una persona que vive en soledad es una persona que le tiene miedo a lo mismo, a la soledad. Por eso posiblemente quien fue abandonado, una persona que fue rechazada, va a tener siempre el miedo a estar solo y por ende se va a convertir en una persona sumisa. ¿Saben qué es una persona sumisa, cierto? Aquella que aguanta traición, aquella que aguanta golpes, aquella que aguanta el desamor, pero tengo que vivir con mi esposo porque así fue mi papá. Y yo veía como mi papá llegaba y le hacía lo mismo a mi mamá, a veces hasta peor. Y después de 30 años uno le pregunta a la vieja, venga, ¿y usted es feliz con su vida de matrimonio? Y dice, no. ¿Y usted por qué siguió casada? Yo le digo, no, porque es que a mí me dijeron que el matrimonio era para toda la vida. ¿Y fue feliz? No. Ah, qué belleza, la felicito. ¿Y qué pasó con sus papás? No, era lo mismo. Mi papá llegaba y le pegaba a mi mamá, la cascaba, llegaba borracho. O muchas veces son las mismas mujeres las que también tienen este tipo de conductas y causan este daño o esta soledad en las personas. La tercera herida es la humillación. Una cosa, las personas que fueron abandonadas sufren por algo. ¿Por qué sufrirá una persona abandonada? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué sufre una persona abandonada? ¿Por qué? Por falta de cariño, afecto, o sea, por falta de amor. ¿Por qué? Porque como no le dieron amor, viven buscando amor en todos lados, no tienen ese amor por sí mismo, porque jamás se lo enseñaron, jamás se lo infundieron. Entonces son aquel tipo de personas que viven complaciendo al mundo, que viven haciéndole favores al mundo, toda la soltereza de Calcuta,
pero se olvidan de sí mismos y viven mendigándole ese amor a los demás. ¿Le ha pasado alguna vez, alguna de las mujeres aquí, que han tenido esposo, que si el esposo no se levanta al día siguiente y la mira así despeinada, greñuda, con lagañas en la jeta, y si no le dicen, mi amor, cómo amaneció de bonita, de radiante hoy, se ponen tristes, se ponen deprimidas? Porque siempre tienen que estar esperando la aceptación de la otra persona. La otra persona les tiene que decir cuánto valen y cuán valiosas son en la vida. Si no, viven tristes y deprimidas. Ahora sí vamos con la herida de la humillación. La humillación es todo aquello con aquel que me hace sentir vergüenza. ¿Qué me hace sentir vergüenza a mí? ¿Qué causa daño en mis emociones para que yo me sienta avergonzado de mí mismo, avergonzado de mi familia? ¿Cuántos se avergüenzan inclusive del padre, de la madre? Les da pena decir, no, ese es mi papá, pero como que yo lo voy a llevar al colegio a que recoja mi boletín, como que yo no lo voy a llevar a la fiesta, como que yo no, más bien como que no vaya, y yo digo que ese cucho estaba trabajando y más bien que me den el boletín a mí, sobre todo si saco malas notas. ¿Dónde está Andrei por acá? No, no está. Estas personas viven culpándose de sí mismos, se viven echando la culpa de todo. ¿Por qué? Porque fueron humilladas y sus sentimientos fueron reprimidos a través de la culpa que otra persona ejerció sobre ellas. Son ese tipo de personas a las cuales la felicidad también les es negada, porque siempre viven con un instinto de autoflagelación, quieren vivir haciéndose daño, y son ese tipo de personas que inclusive en la empresa son los que se sienten que no trabajan, que no son productivos, si tienen negocios, si tienen en la casa, empiezan a tener todo este tipo de sentimientos que los hacen sentir minimizados ante los demás. La otra herida es la herida de la traición. La siguiente herida es la herida de la traición, y esta repercute a través del engaño. Vamos a ver el video de la traición. ¿A quiénes le pusieron los cachos? A casi todas le han puesto los cachos, ¿cierto? A casi todas le han sido infiel. Y a través de esa infidelidad, ¿qué les robaron a ustedes? Vamos, viejas resentidas, digan. ¿Qué les robaron? ¿Qué les robaron a ustedes? La seguridad. ¿Qué más les robaron? La paciencia. Exactamente, se compara con la otra. Uy, pero esa vieja está más fea, más greñuda, ¿cierto? Porque usted no va a decir así esté más bonita, así esté operada, no, esa está más buena que yo, no. Usted va a decir, no, esa está más fea, ¿cierto? Y concebir, ¿cómo? Nunca consiguen algo mejor. O sea, ahí habló el resentimiento. ¿Tiene algo que decir? ¿Ya? Ah, bueno, listo. Y siempre concebimos la traición como aquel acto en el cual causan una herida en mi corazón a través de un engaño, ¿cierto? Pero el engaño no siempre se da en el hogar o se refleja a través del tipo de infidelidad carnal o emocional. Carnal. También se refleja, como lo vio el video, a través de las emociones. ¿Cuántas veces yo traiciono a mis hijos? Por lo menos, un ejemplo, esos papás que viven prometiendo y nunca cumplen. Mujer, mija, es la última vez que voy a tomar. Llega el sábado y llegó harto, llegó jeteado, llegó borracho. Es la última vez que le prometo que vamos a salir, vamos a tener una cita. Y llegó el momento de la cita y se desapareció. Está por allá vagamundeando y se le olvidó que le tenía una cita. De la misma forma, muchas veces nosotros lanzamos promesas sobre nuestros hijos y constantemente les incumplimos. Y ellos ven reflejado en el matrimonio, en el hogar, en papá y en mamá, este tipo de traiciones que no solamente son carnales, pero que también llegan a ser emocionales y destruyen de la misma forma. De pronto, si muchos de ustedes lo analizaran, traerían a su mente ese concepto. Venga, mi papá era como un poquito faltón, como que me prometía y nunca me cumplía. ¿A algunos de ustedes les pasó eso? Yo creo que muy seguramente a todos. La traición trae consigo personas celosas y posesivas. ¿Sí o no, don William? Don William. Porque no se lo a nadie. ¿Cómo? No es eso, sino que usted de pronto se va para el baño y deja el celular ahí pagando y salió corriendo doña Mayra a revisarle el celular. No, mentiras. Pero, ¿cómo?
¿Una qué? ¿Transferencia de qué? Ah, es para hacerle transferencia. Padre. Ah, tan generosa ella. Yo lo tapo para que no lo regañen. Convencido. Y empiezan estas mujeres después de, bueno, ni siquiera vamos a ir al caso de que les hayan sido infieles a ustedes, pero ustedes vieron la infidelidad en su casa, en su hogar, cómo de pronto su papá engañaba constantemente a su mamá, y a medida que usted va creciendo implantado ese pensamiento, ese sentir, esa idea que quedó allí marcada en su cerebro a través de la misma traición. Irónicamente, ¿qué va a pasar con esta mujer? ¿Qué va a experimentar cuando tenga su hogar, cuando tenga su familia? ¿Qué va a traer desde su mente? Lo mismo. ¿Por qué? Porque ya lo vivió de niña, fue lo que aprendió, fue lo que le enseñaron, y cuando ella llega a tener el hogar, lo primero que ella va a empezar a sentir es que la van a abandonar, que la van a traicionar, vulgarmente, que le van a poner los cachos, ¿cierto? Y esta persona vive sometida hacia eso. La última es la de la injusticia. Les han dado esa herida de la injusticia a través de los actos, sobre todo de los papás, de los progenitores. Yo creo que todos tendríamos que levantar la mano. Un simple ejemplo de injusticia: papá, mamá tuvieron 2 hijos, 3 hijos, y se empiezan a marcar las preferencias por uno o por el otro. Empiezo a exigirle más al uno que al otro, le permito más al uno que al otro, como que con uno quiero que él sea recto. Por lo general, casi siempre el hijo mayor es el hijo de prueba, ensayo y error, como que es el chino que viene al mundo, pero como no viene con manual de instrucciones en la barriga, pues yo tengo que empezar a aprender con él, ¿cierto? Y por lo general es al hijo al que más le exijo, es al hijo al que más... Pareciera que no es así, ¿no? ¿Ah? Bueno, y como que a veces yo mismo como padre, sin darme de cuenta, marco esas exigencias injustificadas a veces dentro de la familia, y vemos que muchas veces hermanos que conviven en la misma casa no se pueden sentar a compartir la cena, a compartir cualquier comida, porque si se sientan en la mesa comienzan a pelear, comienzan a discutir, viven en la misma casa, pero no pueden tener un sentimiento de afecto, antes todo lo contrario, viven rechazándose, porque la misma injusticia hace que ellos se sientan víctimas, o que somaticen ese dolor en su corazón, que somaticen ese dolor en su vida. Entonces venga, claro, como, a ver mamita, para usted su hija es la preferida, pues entonces vaya, consiéntala a ella, quédese con ella, abandóneme a mí, recháceme a mí, ¿cierto? Empieza uno a sentir ese tipo de sentimientos destructivos en mi corazón. Uno de los patrones que marca a la persona que le abrieron una herida de la injusticia es que son definidos porque son personas muy duras. Con el tiempo ellos pasarán de ser víctimas a ser victimarios. Son personas que viven con ese resentimiento, que ese resentimiento queda en su corazón y luego inconscientemente lo transmiten hacia los demás, en el lugar o en el entorno donde se encuentren, o inclusive dentro de la misma casa, familia o hogar, cuando les llegue el turno a ellos de ser papá o de ser mamá. No aceptan equivocaciones, son personas psicorrígidas. Otra causa de injusticia: ¿alguna vez alguien aquí ha sido abusado verbal, emocional o físicamente? Que los hayan manoseado, que hayan tenido algún tipo de abuso sexual con ustedes. Eso también clasifica como una injusticia, porque siento que están haciendo algo sobre mi vida que yo no merecía. Y como yo no merecía esto, pues el odio entra de los patrones de vida mío. Y muchas veces, inclusive cuando uno habla con los pacientes, hay mujeres que viven con esta herida tan profunda de haberse sentido vulneradas, y luego tienen su familia, tienen su hogar, y las mujeres no pueden tener, en este caso, intimidad con su pareja, porque sienten que cada vez que van a tener el acto o la relación, la van a abusar nuevamente, que van a lanzar esa injusticia contra ella, y va a empezar a sentir ese rechazo, no solamente por ella, por lo que es, sino hacia el mundo. Entonces son personas que viven constantemente con un corazón duro, son personas severas y autoritarias, son personas mandonas,
porque no quieren que vuelvan a causar ese daño sobre ellos, pero ellos inconscientemente lo causan sobre los demás. Ahora, para terminar, hay que reconocer de que toda herida en mi vida causa un trauma, y este trauma termina por definir mis comportamientos, pensamientos y mis actitudes. Pero todo lo que se ve en mi vida disminuido o aumentado causa un efecto negativo sobre mi vida. Cada una de estas heridas trae como secuela la falta de felicidad, la falta de alegría, y termino convirtiéndome en esa persona reprimida. Me reprimo a mí mismo y me reprimo a los demás. Ya terminando de aburrirlos con esta charla, con lo que hemos hablado, ¿han identificado algo en ese papelito sobre algún trauma, alguna herida que los haya afectado a su vida? ¿Alguien ha reconocido este tipo de heridas en su corazón, en su mente, en su ADN? ¿Sienten que esas heridas los lastiman? ¿Quisieran cambiar esas heridas? ¿Quisieran dejar de repetir esas heridas como patrones familiares? O sea, que mis hijos no tengan que vivirla como consecuencia del dolor que hay en mi corazón.